En el video de hoy les voy a estar hablando acerca de este lente. Nikon AF Nikkor 70-210mm 1.4. Un teleobjetivo muy lindo que tiene apertura fija en todo el rango focal, desde 70mm hasta 210mm es f4, muy interesante. Salió al mercado en 1986, estuvo a la venta solo por 18 meses y fue el primer teleobjetivo de Nikon en tener foco automático. Ese mismo foco automático todavía es compatible con cámaras actuales, con cámaras digitales, pero en este caso no voy a estar usándolo en una cámara Nikon. Lo que me interesa en este video es ver si este teleobjetivo se puede utilizar como un lente antiguo adaptado a otros sistemas, ya sea Sony, Blackmagic, Lumix, lo que sea. ¿Es útil? ¿Tiene buena calidad de imagen? Vamos a ver. Lo primero que van a notar acerca de esta lente es el peso. Es pesado, muy pero muy pesado. Quizás estoy exagerando, pero sí, lo primero la primera impresión es el peso que tiene. Peso que empeora al adaptarlo y tener que agregarle un adaptador, porque ahora el centro de gravedad se traslada mucho más acá y se hace pesado sostenerla la cámara. No tiene un anillo que se pueda colocar a un trípode, lo cual ayudaría mucho. Quizás se le puede colocar algún tipo de adaptador o algo para usarla en un trípode, pero así como viene es un lente que tiende a estar desbalanceado hacia el lado del lente y se vuelve bastante pesado en la mano. Las aperturas van de 4 a 32 y no tiene stops entre medio, es decir, va de 4 a 5.6, 8, 11, 16, 22, 32. No hay nada entre medio, son esas aperturas y listo. Otra cosa curiosa que tiene este lente y que va a ser la crítica principal que le voy a hacer durante todo el video es dónde está puesto el anillo de enfoque. Como pueden ver, acá tiene un anillo súper gigante que es el que cambia la distancia focal, como el anillo del zoom, y el anillo de enfoque está puesto bien afuera, o sea, bien en la parte más externa del lente, y al girarlo hace un sonido sumamente molesto. Escuchen. Es horrible. Yo no sé si es mi copia de este lente, o sea, si esto le falta aceite o algo así, pero es sumamente molesto. Y más allá del sonido que hace, la ubicación del anillo de enfoque lo hace muy pero muy incómodo de manejar. Siento como todo el peso que recae en esta mano y esta mano está todo el tiempo cambiando el peso de un lugar a otro. No sé, hay algo que es incómodo de manejar, al menos así con mano alzada, digamos. En un trípode esto se soluciona bastante, aunque tengan en cuenta que como el lente es tan pesado, el trípode tiende a caerse si no tenemos un trípode que sea lo suficientemente resistente. Tampoco es tan pesado, pero es pesado. A la hora de hablar de la calidad de imagen, lo voy a estar comparando con este otro lente, el Canon FD 70-210mm f4, es decir, un lente que tiene exactamente las mismas características en cuanto a distancia focal y en cuanto a apertura. ¿Qué diferencias tiene? Para empezar, este es de Canon, no tiene foco manual y esta lente salió en 1980, es decir, es 6 años más vieja que esta otra. Vamos a ver cómo les va comparados uno con el otro. Una de las primeras cosas que noto al comparar las imágenes es que el Nikon tiene una tendencia hacia el magenta. Esto obviamente es algo súper fácil de corregir cambiando el balance de blanco. Y en cuanto a la nitidez, ya empezamos a ver que el lente de Canon es mucho más nítido en los bordes. De todas maneras, estas eran unas imágenes tomadas donde la luz estaba cambiando, así que les muestro algunas tomadas en estudio. Acá tenemos dos imágenes, las dos están en 70 milímetros. En el centro la nitidez parece ser similar, quizás un poquito más nítido Nikon. Si se fijan acá en estas letras, pareciera como que está un poquito más nítido. Y vamos a ver qué pasa si nos vamos hacia los bordes. Pareciera ser un poco más nítido el lente de Canon. Si se fijan acá en esta esquina se vuelve todavía más evidente cómo la lente de Canon resuelve mejor el detalle. A medida que vamos cerrando el lente, básicamente esto mismo sigue repitiéndose. En el centro de la imagen la calidad es más o menos similar entre uno y otro. Y si nos vamos a las esquinas, si bien la lente de Nikon mejoró bastante, sigue sin poder alcanzar a
la lente de Canon. No hay tanta diferencia, pero fíjense por ejemplo acá en estas letras como la lente de Nikon agrega como este color rojo, como que no lo puede definir del todo a ese color. Voy a hacer un poquito más de zoom. Ahí. Ven como que hay la aberración cromática es un poquito más marcada en la lente Nikon. Eso era en 70 milímetros. En 135 milímetros las diferencias todavía siguen estando. Si hacemos un casi acá al centro, se pueden ver como estas letras en la versión de Canon son mucho más nítidas y si nos fijamos en las esquinas, Nikon no alcanza a ser tan nítido como Canon. Ahora veamos qué es lo que pasa en el otro extremo del lente, si lo ponemos en 210 milímetros. En este extremo los dos son un poquito más difusos, los dos pierden nitidez totalmente abiertos. Y si nos vamos a las esquinas, son muy similares, pero muy similares. Lo mismo pasa en cualquier esquina. Lo voy a probar en otra apertura, en f8, a ver si hay algún cambio. En este caso, pareciera que el lente Canon en el centro tiene más nitidez. Pareciera, no es nitidez, sino como que el contraste, es mayor contraste. Si se fijan en estas letras negras sobre amarillo, pareciera como que tiene más contraste, se ven como más presentes. Y vamos a ver qué pasa en las esquinas. Las esquinas se ven bastante parecidas entre ambos. Lo último que quiero mostrarles son dos fotos tomadas con el mismo lente, con la lente Nikon, pero en 70 y en 210 milímetros. A ver cuál de los dos extremos es más nítido. Aunque ya creo que lo saben. Como pueden ver acá, es mucho más nítido en 70 milímetros. No sé si es nítido, pero es una cuestión de contraste más que nada que va perdiendo a medida que lo extendemos. En cuanto al vignetting, tiene vignetting como cualquier otro lente antiguo. Me parece que en eso no... Todos los lentes antiguos tienen un poquito de vignetting. No es algo fácil de corregir, así que les muestro estas fotos nada más para que vean cómo va desapareciendo. En cuanto al bokeh, hay una pequeña diferencia entre Nikon y Canon, pero es muy chiquitita. Acá en 70 milímetros la verdad es que los dos parecen iguales y si hago zoom son bastante parecidos. En 210 milímetros sí hay como una diferencia un poquito más grande que pareciera que bokeh de Nikon es un poquito como más suave, pero es una diferencia mínima. En cuanto al flare, sí hay una diferencia interesante que para mí que se llama el sunlight, cuando cerramos el diafragma, cómo se ve la luz, me parece más bonito en Nikon. Como ven, el lente de Canon tiende como a ser más estas líneas separadas y el de Nikon es como más una estrellita bonita. No sé si es una diferencia que a alguien le puede importar mucho, pero me pareció interesante mostrarla. También pueden ver ahora en estos videos cómo va afectando el flare si hago un paneo. Y ya que estamos viendo videos, les muestro algunas tomas filmadas con este lente para que vean cómo funciona en situaciones reales. Si quieren ver más imágenes filmadas con este lente, los invito a hacer clic en el link que aparece ahora en la pantalla. Y bien, ¿cuál sería la conclusión acerca de esta lente si la van a adaptar a otro sistema? En mi opinión, le falta un poquitito de nitidez. El tema de que el anillo del enfoque esté acá me parece bastante molesto. Y otra cosa que he notado es que si bien la construcción del lente se ve bastante buena, en el tiempo que yo lo he tenido, que será aproximadamente un año, se ha marcado bastante el plástico y lo cuido exactamente igual que otros lentes y no sé por qué motivo este tiene más marcas de uso. Yo les diría que si encuentran esta lente a un muy buen precio, la compren, no se van a arrepentir, tiene una calidad aceptable, no estoy diciendo que no sea nítida, está buena. Pero si simplemente están buscando un teleobjetivo y pueden elegir cualquiera porque pueden adaptar cualquier teleobjetivo de cualquier marca, yo pienso que hay mejores opciones. De las que yo he probado, el Canon FD70-210 f4 es mejor. El Canon FD80-200mm f4, del cual hice una review, también es mejor que esta lente. Espero que este video les haya servido, que les haya dado una idea de cómo funciona esta lente adaptada. Eso sería todo por ahora y nos vemos en la próxima.